Ethan Brooks, un agente forense del FBI conocido por resolver los casos más inquietantes que la mente humana pueda concebir, pensó que lo había visto todo. Pero cuando lo enviaron a Mackenzie Bridge, un pueblo olvidado en el tiempo y rodeado de densas montañas, pronto se dio cuenta de que este lugar guardaba secretos que desafiaban su propia cordura. Casas viejas, ventanas polvorientas y calles desiertas lo recibieron con un silencio opresivo, como si el propio pueblo ocultara algo. A sus 35 años, Ethan ya se había enfrentado a asesinos en serie, cuerpos mutilados y escenas de crímenes que mantendrían a cualquiera despierto por la noche, pero nada comparado con lo que encontró allí. Al llegar, su mirada atenta captó detalles que a cualquier otro habrían pasado desapercibidos. Miradas furtivas de los pocos habitantes, susurros ahogados y una sensación creciente de que el mismo aire a su alrededor parecía pesado, cargado de algo siniestro. El primer cadáver encontrado, el de un joven local, yacía en un círculo de tierra quemada, con el rostro contraído por un terror indescriptible. No había signos de lucha, heridas visibles ni explicación lógica para esa muerte. Y entonces lo vio. Una pequeña marca triangular en la base del cráneo perfectamente definida, como una firma invisible de algo que no es de este mundo. Nada parecía encajar. Algo oscuro acechaba alrededor del puente Mackenzie, algo que los residentes no se atrevían a mencionar, como si el silencio fuera su única defensa contra un horror mayor. Ethan sintió que estaba a punto de abrir la puerta a un oscuro misterio, una verdad que tal vez era mejor dejar enterrada, pero sabía que ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. Lo que sea que se escondía en ese pueblo, lo tenía en la mira. Ethan estacionó el auto en la entrada del puente Mackenzie, un lugar tan remoto que no parecía aparecer en ningún mapa moderno. El camino de tierra, bordeado de árboles retorcidos y vallas oxidadas, daba al pueblo una sensación de absoluto olvido. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, congelando la ciudad en un estado de perpetua decadencia. Las casas, de madera vieja y desconchada, con techos torcidos y ventanas sucias, parecían espiar a la gente con recelo, como ojos inexpresivos que vigilaban cada uno de sus movimientos. Justo en la entrada, Ethan fue recibido por un grupo de residentes que lo miraron desde lejos, sin decir una palabra, como si supieran más de lo que dejaban entrever. Entre ellos un hombre se destacó. El sheriff Don, de cuerpo fornido, barba desaliñada y una mirada que mezclaba cansancio y hostilidad, caminó hacia Ethan con pasos pesados. Cada golpe de sus botas en el suelo resonaba con una advertencia silenciosa. «No necesitamos ninguna ayuda aquí, agente Brooks», dijo Don con la voz llena de desdén, como si la presencia de Ethan fuera una afrenta. Ethan solo asintió, tratando de no mostrar la extrañeza que sintió cuando notó que el sheriff no parecía sorprendido por su llegada. La tensión entre ellos era palpable, y la aldea, con sus callejones estrechos y largas sombras, parecía cerrarse alrededor de Ethan, como una trampa esperando a ser activada. Mientras Ethan exploraba la aldea, sintió un escalofrío constante recorriendo su espalda. Había algo en el aire, una energía densa, la sensación de que lo observaban a cada paso, como si Mackenzie Bridge fuera un ser vivo, inquieto y hambriento. Los vecinos, siempre alerta, lo evitaban deliberadamente. Sus conversaciones se detuvieron cuando él pasó. Desviaron las miradas y en cada esquina, Ethan podía sentir el peso del silencio. Algo no estaba bien. Era como si todo el pueblo estuviera conspirando contra él, guardando un secreto que todos conocían menos él. Llegó a la escena del primer crimen, donde una cinta amarilla de aislamiento ondeaba al viento. El cuerpo del joven todavía estaba allí, pero Ethan sintió que la escena contaba solo una parte de una historia mucho más oscura. Mientras se agachaba junto al cadáver, notó que la tierra quemada formaba un círculo perfecto alrededor del cuerpo, sin ninguna explicación lógica. La expresión de terror congelada en el rostro del joven parecía suplicar respuestas que nadie allí estaba dispuesto a dar. Cuando Ethan se puso de pie, sus ojos captaron algo en la distancia. El sheriff Don, inmóvil observando en silencio,
y fue allí donde Ethan lo supo con certeza. No era bienvenido allí. Algo le advirtió que el peligro acechaba, y cada segundo que pasaba allí aumentaba la sensación de que había cruzado un límite invisible, del que tal vez nunca regresaría. El viento frío barrió la calle desierta mientras Ethan se acercaba al cuerpo. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. El espectáculo era inquietante. Un joven acostado boca arriba, con los brazos extendidos en un gesto de muda desesperación. El círculo de tierra quemada alrededor del cuerpo se sentía como un límite entre el mundo de los vivos y algo que Ethan no podía entender. Nada allí tenía sentido. No había signos de lucha, ni moretones visibles, nada que indicara una causa convencional de muerte. Solo el silencio opresivo del pueblo y la extraña marca triangular en la base del cráneo, que parecía brillar oscuramente a la difusa luz del atardecer. Ethan se acercó con cautela, con los sentidos en alerta máxima. La experiencia le enseñó a reconocer patrones, a percibir lo que los ojos normales no ven, pero esa escena no siguió ningún patrón conocido. Observó cada detalle. La hierba completamente quemada a su alrededor, el olor acre de la tierra quemada y algo más, un olor metálico que no pudo identificar. Este no fue un crimen simple. Era un espectáculo macabro, cuidadosamente organizado por una fuerza invisible. Se agachó y examinó la marca triangular más de cerca. Parecía tan perfectamente definido que parecía artificial, un símbolo de algo que Ethan no podía nombrar, pero que temía instintivamente. Mientras investigaba el cuerpo, el peso de la mirada del sheriff Don lo siguió desde la distancia, como si estuviera esperando una reacción específica de Ethan. El agente empezó a preguntarse si la marca triangular era una señal, una firma que indicaba algo más grande. Tomó fotografías y recolectó muestras de tierra y piel quemadas alrededor de la marca, sabiendo que necesitaría algo más que su intuición para desentrañar el misterio. Mientras se levantaba, algo llamó su atención. La suave brisa que antes soplaba se detuvo de repente, y el aire a su alrededor se volvió pesado, sofocante. Ethan miró a su alrededor. El pueblo parecía más tranquilo que antes, como si contuviera la respiración junto con él. De repente, lo invadió una sensación de inquietud, un instinto de supervivencia primitivo, como si estuviera siendo observado por algo mucho más antiguo y malvado de lo que jamás podría imaginar. Sabía que a partir de ese momento, ya no se trataba simplemente de un misterio por resolver, sino de un enigma que desafiaba las leyes de la realidad. Y con cada paso, Ethan caía más profundamente en un abismo del que tal vez nunca más escaparía. De vuelta en la pequeña habitación improvisada como morgue del pueblo, Ethan examinó el cuerpo del joven con una atención casi obsesiva. Las autopsias eran una parte rutinaria de su trabajo, pero esta parecía diferente, como si cada detalle hubiera sido cuidadosamente ocultado por la propia víctima. Se quitó los guantes de látex y pasó la mano por la marca triangular en la base del cráneo del joven. La piel circundante era suave y fresca, sin cicatrices de lesiones o procedimientos médicos recientes. La marca parecía casi integrada en la estructura ósea, como si siempre hubiera sido parte de la carne misma. Era pequeño, pero su perfecta simetría perturbaba a Ethan de una manera que no podía describir. Era como si estuviera mirando algo que no debería estar allí. Mientras recogía muestras de la piel alrededor de la marca, su mirada se dirigió al microscopio portátil que siempre llevaba consigo. Los análisis preliminares revelaron algo inquietante. Las células alrededor de la marca estaban ligeramente irradiadas, como si hubieran sido expuestas a un tipo de energía desconocido. Ethan sabía que este tipo de anomalía no podía ser causada por algo natural y mucho menos en un pueblo tan aislado. Con cada nuevo examen surgían más preguntas. ¿Quién o qué habría dejado esa huella? ¿Y por qué? Al salir de la morgue, Ethan notó que el sheriff Don todavía lo estaba mirando, ahora con una expresión ilegible. Era como si el sheriff supiera algo que Ethan aún estaba por descubrir. Decidido a obtener respuestas, Ethan confrontó a Don sobre la marca triangular, pero el sheriff simplemente miró hacia otro lado, fingiendo desinterés.
«Es solo una coincidencia», murmuró Don. Sus palabras llevaban algo que sonaba más como una advertencia que una respuesta. Intrigado, Ethan decidió hacer una búsqueda más amplia en el pueblo. Preguntó a los residentes sobre la marca, pero nadie parecía dispuesto a hablar. Sus miradas se cerraron aún más y sus rostros arrugados evitaron cualquier contacto directo. Era como si se erigiera un muro invisible cada vez que la conversación se acercaba a la marca triangular. Poco a poco, Ethan empezó a notar un patrón: el miedo. Los habitantes del puente Mackenzie no solo sospechaban, estaban aterrorizados. Pero ¿qué podría aterrorizar tanto a toda una comunidad como para elegir el silencio como defensa? De regreso a la escena del crimen, Ethan comenzó a sentir que la soga se apretaba. Algo en el aire, en la tierra, en las miradas furtivas de los vecinos, indicaba que estaba cerca de una verdad enterrada. La marca triangular era más que una simple cicatriz. Era una puerta a un oscuro secreto que, una vez revelado, no podía ser ignorado. Y Ethan, por mucho que no quisiera admitirlo, estaba empezando a sentir que esta marca estaba conectada a algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás podría imaginar. El sol se ponía lentamente, tiñendo el pueblo de un tono rojo melancólico, cuando Ethan recibió la noticia de un segundo cuerpo encontrado en las afueras del puente Mackenzie. El granjero local que descubrió el cadáver estaba visiblemente conmocionado y le temblaban las manos mientras señalaba el campo donde había hecho el macabro descubrimiento. Ethan siguió al hombre por un largo camino de tierra hasta llegar al lugar. La escena era casi idéntica a la del primer crimen: un círculo perfecto de tierra quemada y en el centro un cuerpo sin vida. Esta vez, una mujer joven, con la misma expresión de terror grabada en sus rígidos rasgos. Ethan se agachó cerca del cuerpo. La adrenalina corría por sus venas. La marca triangular estaba allí, como una firma siniestra, tallada en la base del cráneo de la mujer. La escena fue un inquietante déjà vu, como si estuviera reviviendo la pesadilla de su primera víctima. Sin heridas externas, sin signos de lucha o violencia física, simplemente el mismo patrón surrealista e inexplicable. Mientras analizaba el cuerpo, Ethan notó algo aún más alarmante: la radiación. El contador Geiger que tenía en su kit de emergencia comenzó a zumbar suavemente, un sonido que se hizo más fuerte a medida que se acercaba a la tierra quemada alrededor del cadáver. Los niveles eran alarmantes, indicando que allí había ocurrido algo extraordinariamente peligroso. Se decidió seguir los rastros de radiación que se extendían desde la escena del crimen. Ethan caminó por un terreno irregular, pasando por viejas vallas y árboles muertos que parecían formar un túnel macabro. El rastro lo llevó a un claro, donde encontró una escena aún más grotesca: varios animales muertos, con sus cuerpos grotescamente carbonizados, como si hubieran sido cocinados vivos por una fuerza invisible. El olor a carne quemada era nauseabundo, y el silencio a su alrededor parecía burlarse de su incapacidad para encontrar respuestas. Ethan fotografió la escena, recogió muestras y tomó medidas minuciosas, pero el sentimiento de impotencia crecía a cada paso. Algo aterrador estaba sucediendo en el puente Mackenzie, algo que desafía las leyes de la ciencia y la lógica. Mientras miraba el cielo oscurecido y el pueblo en la distancia, sintió una oleada de miedo primario. Era como si estuviera en el centro de un oscuro experimento, una marioneta en manos de una fuerza incomprensible. De regreso a la ciudad, Ethan comenzó a juntar las piezas, pero nada encajaba perfectamente. El patrón de muertes, la presencia de radiación y la insistente marca triangular apuntaban a algo más grande y siniestro, algo que nadie se atrevía a nombrar. Sabía que se estaba acercando a una verdad terrible, pero cada descubrimiento lo llevó a un laberinto más profundo de horror y misterio. Y de alguna manera, Mackenzie Bridge parecía estar esperándolo, como un depredador paciente, listo para devorarlo tan pronto como se acercara demasiado a la verdad. El aire era denso y estaba lleno de un olor insoportable a carne quemada, un olor tan fuerte que parecía adherirse a la piel de Ethan. Avanzó a través del claro con pasos cuidadosos, sus ojos contemplando la grotesca escena que tenía ante él.
Cuerpos de animales estaban esparcidos por el suelo, todos en avanzado estado de carbonización. Había vacas, caballos e incluso algunos ciervos, criaturas que deberían haber deambulado libremente por los campos, pero que ahora estaban reducidas a formas negras y desfiguradas como esculturas retorcidas hechas de carbón. Ethan sostuvo con fuerza el contador Geiger en su mano. El zumbido del dispositivo aumentaba con cada paso que daba hacia el centro del claro. Los niveles de radiación eran intensos, pero lo que más le preocupaba era la sensación de que no se trataba de un simple accidente o un fenómeno natural. La disposición de los cuerpos, todos en posiciones que sugerían dolor y agonía extremos, indicaba que los animales no habían simplemente muerto allí, sino que habían sido cazados por algo que él no podía ver. Y lo más aterrador, no había fuego ni cenizas esparcidas, solo los restos negros que parecían haber sido calcinados por una fuerza invisible y precisa. Al mirar más de cerca, Ethan encontró un patrón curioso. Había pequeñas motas de una sustancia brillante en el suelo, algo que reflejaba la luz de su linterna como pequeños cristales. Recogió muestras, pero su mente ya empezaba a formar conexiones aterradoras. Todo indicaba que esas muertes no fueron aleatorias. Eran meticulosos, parte de un plan más amplio que Ethan aún no podía descifrar. El silencio en el claro era asfixiante, como si el sonido mismo se hubiera consumido junto con los cuerpos. Ethan miró a su alrededor, sintiéndose cada vez más incómodo. Una presencia invisible parecía observarlo, una sensación de que no estaba solo, aunque no había nadie más a la vista. Sus instintos de supervivencia comenzaron a gritar, rogándole que saliera de allí lo antes posible. Pero Ethan sabía que tenía que documentarlo todo. Algo terrible estaba sucediendo en el puente Mackenzie, algo que desafiaba la comprensión humana y que parecía estar relacionado con las muertes recientes. Mientras se alejaba del claro, Ethan no podía evitar la sensación de que lo estaban siguiendo. Cada chasquido de una rama, cada susurro del viento entre los árboles parecía cargado de intenciones maliciosas. Aceleró el paso, sintiendo el peso del bosque cerrándose a su alrededor como una silenciosa advertencia de que había cruzado un umbral. Lo que fuera que había sucedido en ese claro no era natural, y Ethan estaba empezando a comprender que estaba lidiando con algo que estaba mucho más allá de su control. La radiación, los animales quemados, la marca triangular, todo comenzaba a formar un macabro rompecabezas que Ethan no estaba seguro de querer resolver. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en medio de la tormenta. Después de descubrir los animales carbonizados, Ethan regresó a la aldea con nueva determinación. Las piezas del misterio comenzaban a conectarse, pero aún faltaba algo crucial: el papel del sheriff Don en esta oscura trama. Don siempre estaba presente, observando, pero nunca cooperando realmente. Su resistencia a Ethan no fue solo una cuestión de orgullo o desconfianza local. Había algo más profundo, algo que el sheriff parecía ocultar detrás de su comportamiento distante y sus respuestas evasivas. Ethan decidió confrontarlo directamente. Se dirigió a la oficina del sheriff, un edificio pequeño y poco iluminado en el centro del pueblo. Don estaba sentado a la mesa, con una expresión cansada en el rostro, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Ethan entró sin llamar. La atmósfera de confrontación palpitaba entre los dos hombres. Sin dudarlo, Ethan comenzó a interrogarlo sobre las muertes, la radiación y principalmente sobre la marca triangular que parecía ser la clave de todo. Don permaneció en silencio por un largo momento, con los ojos fijos en Ethan, con una mezcla de desafío y resignación. Luego, sin previo aviso, el sheriff giró ligeramente la cabeza hacia un lado, revelando lo que Ethan nunca hubiera esperado ver. La misma marca triangular incrustada en la base de su cráneo, apenas visible debajo de la línea del cabello. La sorpresa se apoderó de Ethan. Su cuerpo se congeló por un instante. Eso cambió todo. Don no era solo un testigo reacio, era parte del enigma. «¿Qué es esto, Don?», preguntó Ethan, tratando de mantener la voz firme a pesar de que podía sentir el miedo creciendo dentro de él. Don suspiró,
Sus hombros cayeron como si finalmente estuviera cediendo a un peso que había estado cargando durante años. «No somos los primeros en tener estas marcas, oficial», dijo el sheriff, con la voz ronca y llena de antiguo cansancio. «Han estado aquí más tiempo del que crees y no pertenecen a este mundo». La revelación golpeó a Ethan como un puñetazo. Hubo más víctimas, quizás muchas más de las que jamás había imaginado. Y si Don, el sheriff de la ciudad, llevaba la marca, entonces la conspiración iba mucho más allá de lo que él podía concebir. Don se levantó lentamente, sus ojos mirando a Ethan con una mezcla de advertencia y resignación. «Te estás metiendo en algo que no puedes entender. No les gusta la gente curiosa». La conversación con el sheriff dejó a Ethan en un torbellino de emociones. Salió de allí con más preguntas que respuestas, pero con una terrible certeza. Las marcas eran solo la punta del iceberg, señal de algo mucho más antiguo y malvado. Mackenzie Bridge no era solo un pueblo con secretos, era el epicentro de un misterio que se tragaba a todos los que se acercaban demasiado. Y ahora, Ethan sentía que, sin saberlo, se había convertido en parte de este peligroso juego. La noche era fría y envuelta en una oscuridad casi palpable cuando Ethan se encontró de regreso en el cementerio Mackenzie Bridge, acompañado solo por el sonido del viento y la tenue luz de su linterna. Había sido difícil obtener permiso para exhumar uno de los cuerpos de una víctima anterior, pero Ethan estaba decidido a descubrir la verdad sobre las marcas triangulares. Mientras el sheriff Don se mantenía al margen, Ethan trabajaba con sombría determinación. Cada golpe de la pala resonaba en el inquietante silencio del lugar. Después de largos minutos, el ataúd finalmente emergió del suelo, cubierto de tierra húmeda y musgo. El corazón de Ethan se aceleró. Sabía que estaba a punto de encontrar algo que podría cambiar el curso de su investigación o destruir su cordura. Con un crujido agudo, Ethan abrió el ataúd y lo que vio lo dejó sin aliento. En el interior, en medio del fétido olor a descomposición, había un cuerpo humano que desafiaba todas las leyes de la biología. La piel, verdosa y arrugada, parecía grotescamente adherida a los huesos. Pero lo que realmente le asustó fue la cabeza, desproporcionadamente grande, con una forma alargada y distorsionada que recordaba vagamente a rasgos alienígenas. La marca triangular estaba allí una vez más, pero esta vez parecía casi una abertura, un portal en miniatura en la base del cráneo del cadáver. Ethan instintivamente tomó sus herramientas y comenzó a examinar la ubicación con precisión. Mientras sondeaba el agujero, sintió algo metálico. Con cuidado sacó un objeto cilíndrico pequeño, liso y brillante, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El artefacto era indescriptible, algo que Ethan nunca había visto, y su mera presencia allí, dentro del cráneo deformado, sugería que las marcas triangulares eran mucho más que cicatrices. Eran accesos a algo externo e incomprensible. Mientras intentaba procesar el descubrimiento, un ruido lejano llamó su atención, algo así como un gemido grave, proveniente del cementerio circundante. Ethan se quedó helado, agarrando el artefacto con fuerza. El viento parecía llevar susurros, palabras que no tenían sentido, pero que resonaban en su interior como una oscura advertencia. Cerró rápidamente el ataúd y se alejó, sintiendo que el peso del lugar comenzaba a aplastar su racionalidad. Guardó el artefacto en su bolsillo y se fue lo más rápido que pudo, con el corazón acelerado y una creciente certeza de que había despertado algo que nunca debería haber sido perturbado. Ethan no perdió el tiempo. De vuelta en el pequeño laboratorio improvisado de la morgue del pueblo, preparó el equipo para examinar el extraño artefacto encontrado en el cráneo del cuerpo alienígena. La habitación estaba en sombras, iluminada solo por la fría luz de una lámpara colgante, mientras Ethan se concentraba en las formas imposibles del objeto. Sabía que el tiempo estaba en su contra. La sensación de ser observado nunca lo abandonó, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para intervenir. La autopsia del cuerpo deforme estaba en marcha cuando se rompió la calma. Una explosión repentina sacudió todo el edificio, lanzando a Ethan hacia atrás con fuerza brutal.
Los cristales rotos volaron como espadas por el aire y el sonido ensordecedor resonó por toda la habitación. El calor de la explosión invadió la morgue, transformando el ambiente en un caos de llamas y denso humo. Ethan se arrastró por el suelo. Le dolía el cuerpo y tenía la visión borrosa. Apenas podía oír sus propios pensamientos debido al ruido ensordecedor de la destrucción. Cuando finalmente logró levantarse, el panorama era desolador. La morgue, que una vez había sido el escenario de sus descubrimientos, ahora era un montón de escombros en llamas. El fuego devoró todo a su paso, destruyendo evidencia crucial que Ethan había reunido minuciosamente. El cuerpo alienígena, las muestras, todo se perdió. Sabía que esto no fue un accidente. Alguien o algo había planeado esto, un intento deliberado de silenciar cualquier posibilidad de desentrañar el misterio del puente Mackenzie. Desesperado, Ethan logró escapar de la habitación, el calor de las llamas lamiendo su espalda. Afuera, observó cómo ardía la morgue y cómo el humo negro se elevaba hacia el cielo como señal del fracaso de su investigación. Miró el artefacto metálico aún intacto en sus manos, ahora más valioso que nunca. Era todo lo que quedaba, el único vínculo con lo que él creía que era una presencia mucho más grande, tal vez alienígena, que había estado manipulando la aldea durante décadas. La explosión envió un mensaje claro. Ethan no solo se enfrentaba a un misterio, estaba librando una batalla contra fuerzas que no podían controlarse y que harían cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. Mientras se alejaba de la escena, con la visión del fuego aún reflejada en sus ojos, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo una entidad física, sino un miedo profundo que habitaba en las sombras del puente Mackenzie. Y ese miedo estaba dispuesto a quemar a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Con las manos aún temblando y el sonido de la explosión resonando en sus oídos, Ethan corrió hacia un lugar seguro, llevándose consigo el artefacto metálico que ahora parecía ser la única pista que le quedaba. Encontró refugio en un almacén abandonado en las afueras del puente Mackenzie, un lugar olvidado que ofrecía un mínimo de protección contra las fuerzas invisibles que lo perseguían. Las paredes de madera crujían con el viento y las ventanas rotas dejaban entrar la pálida luz de la luna en finos haces que iluminaban las partículas de polvo en el aire. Ethan estaba exhausto, pero sabía que no podía parar. El artefacto era la clave y necesitaba descifrar todo lo que se escondía en su interior. Colocó el cilindro de metal sobre una mesa improvisada. Su superficie lisa y fría reflejaba la luz de la linterna de una manera casi antinatural. No había marcas ni inscripciones visibles, solo metal perfecto, como si hubiera sido moldeado por manos no humanas. Ethan usó sus herramientas forenses para examinar cada centímetro del objeto, tratando de encontrar una apertura o un mecanismo oculto. Después de unos minutos de minuciosa inspección, notó algo que había pasado desapercibido, una línea casi invisible que dividía el cilindro en dos partes, como una junta muy delgada. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, Ethan giró las dos mitades del artefacto y, para su sorpresa, se abrieron lentamente, revelando un compartimento interior. En el interior encontró algo aún más extraño, un pequeño microfilm enrollado con precisión, cubierto de símbolos que no se parecían a ningún idioma que conocía. Formas geométricas, líneas entrelazadas y pequeños círculos llenaron la superficie de la película, creando un patrón que parecía a la vez antiguo y extraño. Ethan desenrolló con cuidado el microfilm y comenzó a fotografiar cada centímetro, consciente de que esta podría ser su única oportunidad de preservar la información. El microfilm parecía ser un mensaje codificado, pero ¿de quién? ¿O qué? La sensación de que tenía en sus manos algo de inmenso valor o peligro crecía con cada segundo que pasaba. No sabía cómo descifrar los símbolos, pero sabía que tenía que intentarlo. Mientras estudiaba el microfilm, el miedo y la excitación se mezclaban en su interior. Ethan sintió que estaba a las puertas de un secreto que podría reescribir todo lo que sabía sobre el mundo. Pero junto con esta revelación, llegó la inquietante sensación de que no estaba solo.
Ethan miró alrededor del oscuro almacén y aunque el lugar estaba vacío, sintió que algo, tal vez una presencia invisible, lo observaba con oscura e implacable atención. Conservó el microfilm y el artefacto, consciente de que su viaje para desentrañar el misterio del puente Mackenzie apenas comenzaba y que ya corría un peligro mucho mayor del que imaginaba. Con la adrenalina todavía corriendo por sus venas, Ethan sabía que necesitaba un lugar seguro para estudiar el artefacto en detalle. Recordó una cabaña abandonada que había visto camino al puente Mackenzie, un refugio perfecto, rodeado de altos y densos árboles que formaban una especie de muro natural a su alrededor. Era el escondite ideal para evitar las miradas que siempre sentía sobre él. Condujo por el camino sinuoso hasta el lugar, manteniendo las luces del auto apagadas la mayor parte del camino, impulsado por el instinto de permanecer fuera de la vista. Al llegar, Ethan estacionó el auto detrás de la cabaña, ocultándolo de la vista de cualquiera que pudiera estar siguiéndolo. La estructura de la cabaña se encontraba en un estado deplorable: ventanas rotas, madera podrida y el techo parcialmente derrumbado. Pero en ese momento era el único lugar donde Ethan sentía que podía respirar sin el miedo constante de ser atacado. Entró lentamente, iluminando el interior con la linterna de su celular. El espacio estaba vacío, salvo por algunos muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas, como una cápsula del tiempo que nadie se había atrevido a perturbar durante décadas. Ethan colocó el artefacto metálico sobre la mesa de madera en el centro de la cabaña y se sentó en una silla que crujió bajo su peso. Miró el objeto, que reflejaba la luz de la linterna como si absorbiera parte de ella, manteniendo un brillo inquietante. Con un pequeño cuchillo de su equipo forense, intentó rayar la superficie metálica, pero no quedó ni un rasguño. Era como si el cilindro fuera indestructible, hecho de un material más allá de cualquier tecnología conocida. Sin el equipo adecuado, Ethan improvisó. Cogió una lupa y empezó a examinar el microfilm de cerca. Fue entonces cuando notó algo nuevo. Una pequeña línea, casi imperceptible, que dividía el cilindro en dos partes, que ya había observado antes, pero que ahora le parecía una invitación a explorar más a fondo. Con un ligero movimiento, presionó la junta y el cilindro se abrió lentamente. En el interior encontró el microfilm, que parecía contener un mensaje con símbolos desconocidos. El corazón de Ethan latía más rápido. Era como si hubiera encontrado la clave de un enigma que desafía la comprensión humana. La cabaña, a pesar de su aspecto desgastado, se convirtió en una fortaleza improvisada para Ethan. Sabía que necesitaba descifrar lo que tenía ante sus ojos, pero el miedo a ser descubierto le obligaba a ser cauteloso. Sintió que cada minuto allí lo acercaba a la verdad, pero también a un peligro incalculable. El sonido del viento soplando a través de las ventanas rotas se mezcló con el sonido de la respiración agitada de Ethan. Sabía que tenía que continuar, pero la sensación de que algo o alguien lo observaba no lo dejaría en paz. Y con cada segundo que pasaba en la cabaña, Ethan caía más profundamente en un misterio que parecía querer devorarlo por completo. Con manos temblorosas, Ethan desenrolló con cuidado el microfilm, revelando una superficie cubierta de símbolos intrigantes que danzaban en su mente como sombras indescifrables. Los personajes eran una mezcla de formas geométricas, líneas entrelazadas y pequeños círculos, casi hipnóticos en su complejidad. Se sentó en la vieja silla de madera y la tensión aumentó en su cuerpo mientras intentaba descifrar lo que tenía delante. Sabía que esas marcas podrían contener información vital, tal vez incluso una advertencia o una llamada de ayuda. Ethan buscó en su memoria algún conocimiento sobre idiomas o códigos antiguos que pudieran ayudarlo a comprender los símbolos. Mirando a su alrededor, recordó haber leído sobre civilizaciones antiguas que usaban símbolos similares para comunicarse, pero la conexión se perdió en un laberinto de especulaciones. El sentimiento de urgencia presionó su mente. El tiempo no jugaba a su favor y sentía que cada momento que pasaba se acercaba más peligro. Desesperado, comenzó a tomar notas rápidas,
dibujando algunos de los símbolos en una hoja de papel que encontró sobre la mesa. Con la linterna iluminando su trabajo, Ethan comenzó a notar que surgían patrones. Algunas formas se repetían, mientras que otras parecían interconectarse, sugiriendo una estructura narrativa. Era como si el microfilm estuviera contando una historia que necesitaba comprender antes de que fuera demasiado tarde. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, un crujido fuera de la cabaña lo dejó helado. El sonido fue breve, pero lo suficientemente claro como para despertar sus instintos. Miró por la ventana rota y vio sombras moviéndose entre los árboles. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de ser observado se intensificó. Como resultado, la presión aumentó. Necesitaba terminar su análisis rápidamente, pero el miedo invadió su mente, haciéndolo dudar. Con un último esfuerzo, Ethan comenzó a intentar hacer coincidir los símbolos con la información que había recopilado previamente. Se centró en las que parecían más significativas, las formas que sugerían direcciones y ubicaciones. Algunos representaban figuras humanoides, mientras que otros parecían dibujos de animales. Entonces se dio cuenta. Las imágenes podrían ser un mapa, una guía a algún lugar, posiblemente el corazón del misterio del puente Mackenzie. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera alrededor de la cabaña se volvió más opresiva. El viento aullaba y la oscuridad parecía acercarse tragándolo todo. Con el microfilm frente a él, Ethan sintió que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Pero el miedo persistía. Algo se movía en las sombras y no sabía si podía confiar en lo que estaba a punto de descubrir. Ethan decidió que necesitaba contactar a alguien que pudiera ayudarlo a descifrar lo que había encontrado. Recordó a un antiguo colega del FBI, experto en idiomas y criptografía, que podría tener las respuestas que buscaba. La idea de compartir lo que había descubierto encendió una pequeña llama de esperanza en su interior. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, tomó su teléfono celular, tratando de ignorar la creciente sensación de que ya no estaba solo en la cabina. El dispositivo funcionó en su mayor parte, pero cuando intentó marcar el número de su colega, la pantalla comenzó a fallar. La conexión no se conectó y una extraña interferencia comenzó a distorsionar el sonido. Ethan se levantó y caminó alrededor de la cabaña, tratando de encontrar una mejor señal. La interferencia era cada vez más fuerte, como si algo estuviera bloqueando la señal. Miró por la ventana. La oscuridad afuera parecía palpable, como si una presencia se acercara. Desesperado salió de la cabaña y comenzó a caminar por el bosque, buscando un punto donde la señal pudiera ser más fuerte. A cada paso, la sensación de ser observado crecía y el silencio de la noche se volvía ensordecedor. El miedo se infiltró en sus pensamientos, haciendo que cada movimiento pareciera más pesado, más peligroso. Finalmente encontró un claro, donde los árboles se separaron para dejar espacio al cielo nocturno, iluminado por las estrellas. Ethan volvió a levantar su celular y para su sorpresa la señal mejoró. Marcó rápidamente. Su mente anhelaba una conexión, una voz amigable que pudiera aclarar su desesperación. Cuando respondieron la llamada, la voz del colega al otro lado de la línea trajo un alivio temporal. Ethan comenzó a explicar la situación, sus hallazgos, el artefacto y el microfilm. Pero mientras hablaba, la conexión comenzó a fallar nuevamente, distorsionando sus palabras en ecos confusos. De repente, la llamada cortó y Ethan volvió a estar solo, con solo el sonido de su propia respiración y el murmullo distante del bosque como compañía. La frustración y la ansiedad se apoderaron de él. Algo no estaba bien. Lo que fuera que se movía en las sombras no quería que hablara, no quería que buscara ayuda. Miró a su alrededor y sintió que el ambiente a su alrededor se volvía más hostil. Lo que alguna vez pareció un refugio seguro, ahora se convirtió en una trampa. Y Ethan supo que el tiempo se estaba acabando. Con el corazón acelerado, decidió que no podía esperar más. Necesitaba salir del bosque, encontrar una manera de enviar sus descubrimientos al mundo exterior, donde finalmente podría revelarse la verdad.
Pero mientras se preparaba para irse, un sonido atronador resonó detrás de él, haciendo que su corazón se acelerara. Algo o alguien se acercaba. Sabía que la noche todavía guardaba muchos secretos, y cada paso que daba fuera de la cabaña podía ser un paso más hacia su destino final, o hacia un peligro que aún no podía imaginar. La noche envolvió el puente Mackenzie en un manto de oscuridad espesa, casi palpable. Ethan sintió que su corazón latía como un tambor, haciendo eco en la quietud del aire tenso. Cada sombra parecía moverse y cada ruido de fondo aumentaba su ansiedad. No sabía exactamente qué lo perseguía, pero la sensación de una presencia invisible lo seguía, como un depredador al acecho. El misterio de la marca triangular en su brazo lo consumía, y la adrenalina corría por sus venas, alejándolo de la ciudad que ahora parecía un laberinto hostil. Mientras corría por las calles desiertas, la mente de Ethan estaba en un torbellino. Se preguntó si las cosas que había descubierto eran realmente tan peligrosas como parecían. Los susurros y las miradas furtivas que había notado antes ahora se convirtieron en recuerdos aterradores, como si toda la ciudad estuviera envuelta en un oscuro secreto. Cada paso que daba lo alejaba del peligro inmediato, pero la certeza de que lo estaban vigilando nunca lo abandonó. No estaba seguro de quién o qué lo perseguía, pero el impulso de escapar se estaba convirtiendo en una desesperación primaria. Los altos edificios parecían inclinarse hacia él, como si quisieran absorber su esencia, mientras Ethan tomaba decisiones rápidas y arriesgadas, desviándose por callejones y calles laterales. El viento frío le azotó la cara, mezclándose con el sudor que goteaba de su frente. Sabía que cada segundo contaba, que la libertad estaba a solo unas manzanas de distancia, pero el peso de la incertidumbre parecía anclarlo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un ruido detrás de él, un susurro casi imperceptible que lo hizo acelerar aún más. Sus músculos tensos, su mirada fija en el camino que tenía por delante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad corriendo, Ethan se encontró en un claro, rodeado de altos árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. El peso de su dificultad para respirar llenó el aire, pero antes de que pudiera relajarse, una verdad aterradora lo golpeó. La marca triangular en su brazo pulsaba con una energía inexplicable, y el artefacto que había encontrado en la vieja cabaña no era un simple objeto, era un símbolo de algo mucho más profundo y siniestro. A medida que se recuperaba, la realidad empezó a desplegarse ante él. Las piezas del rompecabezas se juntaron, revelando una imagen aterradora. No era solo un investigador que buscaba respuestas, era un títere en un juego que trascendía su comprensión. Lo que había descubierto en el puente Mackenzie era solo la punta del iceberg. El misterio que rodeaba a la ciudad, a su gente y a esa marca era más amplio de lo que nadie podía imaginar. Ethan sintió mariposas en el estómago cuando se dio cuenta de que no estaba buscando respuestas, sino en una carrera contra el tiempo, la próxima víctima de una fuerza que lo estaba observando. Quienes lo guiaron y quienes parecían aliados podrían ser en realidad sus mayores enemigos. Con esta revelación un nuevo miedo se instaló en su corazón, la verdadera naturaleza de lo que estaba enfrentando. A medida que el entorno que lo rodeaba se volvió cada vez más opresivo, se dio cuenta de que la ciudad no era solo un lugar, era un laberinto de secretos interconectados y él estaba atrapado en el centro. Con la adrenalina corriendo por sus venas y la incertidumbre rodeándolo, Ethan sabía que la pelea estaba lejos de terminar. El misterio lo había consumido, convirtiendo su vida en una carrera desesperada por descubrir verdades ocultas que desafiaban su cordura. Pero una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién tenía realmente el control? ¿La ciudad o él? A medida que se acercaba la oscuridad y el sonido de pasos resonaba en las sombras, Ethan se preparó para enfrentar lo desconocido, decidido a no convertirse en una víctima más de un juego que iba mucho más allá de su comprensión. El gancho final de la historia dejó un rastro de expectación, prometiendo que la verdadera aventura apenas comenzaba. El público, ahora ávido de respuestas,
No podía esperar a saber qué vendría después en el viaje de Ethan.